¿Sabías que el lunes 3 de noviembre de 2025 una movilización importante partió del Estado de México hacia el centro de la capital? Exigida por el sector transportista porque un compañero había desaparecido y las autoridades no daban respuestas claras. Y apenas unos días después, el sábado 15 de noviembre está convocada otra gran manifestación en la Ciudad de México, impulsada por la juventud de la generación Z México, con un emblema tan inusual como revelador: la bandera del anime One Piece, símbolo de rebeldía, para exigir que cambie la forma en que se hace política en el país. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada vez más los ciudadanos ya no esperan desde la periferia. Salen a la calle para exigir transparencia, seguridad, rendición de cuentas, y eso nos afecta a todos. Hoy vamos a revisar por qué estas tres fechas, 3, 4 y 15 de noviembre, no son movilizaciones aisladas, sino señales de un cambio de época en México. Entender qué está ocurriendo, cómo llegamos hasta aquí, qué pasa, por qué nos impacta y qué podemos hacer para que ese cambio sea real. Para entender este momento conviene hacer un par de paradas atrás. México lleva décadas con instituciones que prometen seguridad, justicia y desarrollo, pero los ciudadanos perciben que muchas veces esas promesas se quedan en papel. En los últimos años se ha vuelto claro que la inseguridad y la impunidad no son solo problemas de algunos estados, afectan a sectores estratégicos como el transporte, afectan la movilización social, afectan la confianza de la población en las instituciones. Por ejemplo, el gremio de transportistas del Estado de México denunció extensos problemas de extorsión, desaparición de compañeros, falta de respuesta de la Fiscalía local. Esa tensión acumulada, cuando un sector productivo serio se ve obligado a movilizarse para exigir que apaguen el botón de impunidad, no aparece de la nada. Al mismo tiempo, en la capital y sus alrededores, los jóvenes empezaron a dejar de lado las formas tradicionales de activismo y explorar formas diferentes: uso de redes, símbolos culturales, convocatorias apartidistas. La generación Z emergente reclama que no se les incluya solo como votantes futuros, sino como actores presentes, que entienden que la política ya no solo se hace en los discursos, sino desde la calle, desde la expresión simbólica, desde el ya basta. Entonces llegamos a este noviembre de 2025 con al menos dos grandes movilizaciones anunciadas, una que ya ocurrió, 3 de noviembre, y otra en puerta, 15 de noviembre. Y el día 4 aparece como puente o día intermedio, donde también se anunciaron acciones o posibles bloqueos que muestran que no se trata solo de una movilización puntual, sino de una cadena de acciones. Hoy, noviembre de 2025, México vive un punto de inflexión en su vida pública. Las calles ya no se llenan solo por consignas partidistas, sino por algo más profundo: el hartazgo de la gente común que siente que las instituciones dejaron de escuchar. La marcha del 3 de noviembre comenzó como una exigencia de justicia ante la desaparición de un transportista, pero pronto se transformó en un reclamo colectivo: seguridad, respeto y atención real. Cientos de choferes y familias avanzaron desde municipios del Estado de México hacia la capital, formando caravanas que bloquearon parcialmente avenidas como Zaragoza y Calzada Ignacio Zaragoza, hasta llegar al Zócalo. Fue una de las movilizaciones más grandes del gremio en años recientes y puso en evidencia un hecho incómodo: cuando el Estado no garantiza seguridad, los ciudadanos se organizan por su cuenta. Esa presión social se reflejó inmediatamente en los días siguientes. El 4 de noviembre, distintas organizaciones civiles y agrupaciones de comerciantes se sumaron en solidaridad, pidiendo lo mismo: garantías para trabajar sin extorsión, mayor presencia policial, investigaciones que de verdad lleguen a resultados. El tema se amplió de un caso particular a una conversación nacional. En redes sociales, el hashtag 3 noviembre se escucha se mantuvo en tendencia más de 24 horas y los noticieros tuvieron que cubrir lo que durante años se había ignorado: la realidad de los trabajadores del transporte público, expuestos a condiciones precarias y a la ausencia de respuesta institucional. Mientras tanto, en paralelo, se comenzó a gestar la convocatoria del 15 de noviembre, una marcha distinta, juvenil, simbólica y con un lenguaje completamente nuevo. Estudiantes de universidades públicas y privadas, creadores digitales y jóvenes activistas decidieron salir con un mensaje irónico pero contundente: el tesoro somos nosotros. Inspirado en la bandera pirata del anime One Piece, con el símbolo del sombrero de paja, anunciaron que la marcha no era partidista, sino un llamado generacional contra la corrupción, la censura, la desigualdad y la falta de oportunidades. Lo curioso es que el emblema del manga japonés se transformó en una metáfora mexicana:
Una juventud que busca su propio rumbo, que quiere navegar por mares limpios de mentiras. Las autoridades de la Ciudad de México declararon que se permitiría la manifestación con acompañamiento de tránsito y se recomendó a la población evitar vialidades como Paseo de Reforma, Insurgentes y el Zócalo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero lo que más llamó la atención no fueron los cierres viales, sino la organización. No hubo un solo líder visible, no había comité central. La convocatoria se difundió por TikTok, X e Instagram, con videos cortos, mensajes humorísticos y un lenguaje emocional. Ese detalle muestra algo nuevo. La política mexicana está entrando en una etapa donde la ciudadanía digital pesa tanto como la militancia tradicional. Y eso preocupa a los partidos. Mientras algunos tratan de capitalizar las causas, otros las descalifican. Pero la realidad es que, guste o no, estas marchas están demostrando una reconfiguración del poder social. Lo que antes era un reclamo aislado de transportistas, ahora se conecta con la indignación de jóvenes y con el cansancio de miles de familias que sienten que su esfuerzo no se traduce en bienestar. Es la misma raíz con diferentes ramas. Según datos del INEGI y del IMCO, más del 60% de la población mexicana considera que la corrupción es el principal problema del país, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años piensa que el sistema político ya no los representa. Ese dato, cruzado con la cantidad de personas que hoy se organizan fuera de los partidos, muestra el inicio de un cambio cultural. Ya no se protesta solo por un hecho concreto, sino por una sensación colectiva, la de haber sido ignorados. A esto se suma el desgaste institucional. El país ha visto en los últimos meses enfrentamientos políticos por el presupuesto 2026, recortes a organismos autónomos, reformas que centralizan funciones y críticas al Instituto Nacional Electoral por parte de distintos actores. Todo esto crea un clima donde las marchas se convierten en válvula de escape. La gente necesita sentirse escuchada y si no encuentra canales institucionales, los crea en la calle. Hoy México observa cómo los transportistas y la generación Z, sectores tan distintos entre sí, terminan unidos por una misma emoción, la necesidad de dignidad. Y en medio de todo, los ciudadanos que no marchan también están involucrados, porque las consecuencias llegan a todos. Transporte colapsado, tráfico, bloqueos, pero también un debate que ya no se puede evitar. ¿Por qué nos afecta como ciudadanos? Muchos podrían pensar que las marchas no cambian nada, que solo provocan caos vial o molestias, pero detrás del ruido hay señales muy claras de lo que está pasando en el país. Cuando un transportista tiene que arriesgar su trabajo para exigir justicia, o cuando un estudiante se siente obligado a salir a la calle con una bandera de caricatura para ser escuchado, lo que se está revelando es una grieta profunda entre la ciudadanía y el poder. Esa brecha los afecta a todos, porque cada vez que una autoridad ignora una denuncia o una institución deja sin respuesta una demanda justa, se debilita el pacto social que debería protegernos. Cuando los transportistas protestan por la falta de seguridad, no solo están hablando de su sector, están describiendo lo que millones de mexicanos viven todos los días al salir de casa: la incertidumbre, el miedo, la desconfianza en las autoridades. Cuando los jóvenes marchan con creatividad y humor, no solo están haciendo ruido en redes, están gritando que el futuro se les está cerrando y que quieren abrirlo por su cuenta. Todo esto nos recuerda que México no está dividido entre los que marchan y los que no, sino entre los que se resignan y los que todavía creen que vale la pena exigir un México más justo, transparente y digno. La inflación sigue afectando los precios del transporte, los alimentos y los servicios básicos. El desempleo juvenil se mantiene por encima del 7% según cifras del INEGI, y los programas públicos no siempre alcanzan para compensar la falta de oportunidades. En ese contexto, cada manifestación se convierte en un espejo de nuestra realidad económica. No se trata solo de política, se trata de vida cotidiana, de la falta de garantías que todos sentimos. La democracia no solo se mide en elecciones, sino en la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades reales de la población, y cuando esa capacidad falla, el pueblo se organiza. ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos tenemos más poder del que creemos. No todo cambio empieza en el Congreso o en los partidos. Muchos inician con información, con vigilancia y con exigencia. Lo primero es dejar de ver las marchas como problemas y entenderlas como mensajes. Cada vez que alguien se manifiesta está diciendo algo que no se ha resuelto. Escuchar es el primer paso. El segundo es informarse, saber quién convoca, por qué lo hace, qué exige y cómo podemos participar de forma responsable. En tiempos donde abunda la desinformación, distinguir los hechos de la manipulación se vuelve un acto político. También debemos exigir rendición de cuentas. México tiene mecanismos legales para hacerlo.
el derecho de petición, las consultas ciudadanas, las plataformas de transparencia, los observatorios ciudadanos. Pero la mayoría de la gente no los usa porque siente que no sirven. Eso solo cambia cuando la presión se vuelve constante. Si miles de personas preguntan, vigilan y comparten información verificada, las instituciones no pueden seguir guardando silencio. El cambio real no ocurre solo en la calle, sino en la mente del ciudadano que decide no dejarse engañar. Cierre motivador. Noviembre de 2025 quedará marcado como el mes en que distintos sectores de México se cansaron de esperar. Los transportistas, los jóvenes y los ciudadanos comunes decidieron salir, cada uno por sus motivos, pero con un mismo propósito: ser escuchados. Tal vez no todas las marchas logren cambios inmediatos, pero todas abren caminos. Lo que estamos viendo es el despertar de una ciudadanía que ya no se conforma con promesas. México siempre ha sido un país de resistencia. Desde las luchas por la independencia hasta los movimientos por la democracia, el poder ciudadano ha sido el motor del cambio. Hoy la diferencia es que contamos con herramientas digitales, redes, acceso a información y una conciencia colectiva que crece. No se trata de confrontar por confrontar, sino de recordar que gobernar también es escuchar. El 3, 4 y 15 de noviembre son más que fechas en un calendario. Son señales de que el país se mueve, de que la gente está despertando y de que el futuro no lo decidirán unos cuantos, sino todos los que se atrevan a exigir un México más justo, transparente y digno. Entender lo que ocurre es el primer paso para cambiarlo, y el cambio, como siempre, empieza por quienes deciden no quedarse callados.